es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. El día de hoy, No hay lugar común, invita a un profesor de generaciones, un historiador que en México ha hecho un gran papel y que ha logrado penetrar rincones bastante oscuros de nuestra historia, iluminándolos con su inteligencia y su talento. Estoy hablando de Jan Meyer. Me da muchísimo gusto, Jan, tenerte aquí en este espacio, en esta conversación. No, Ricardo, el gusto es mío, pero no debes decir cosas tan exageradas. Cuando la admiración convoca, Jan, hay que dejarla correr porque no se presenta todos los días, hay que decirlo. Déjame comenzar narrando una cosa que ahora que preparaba esta conversación me enteré, yo no lo tenía en mi haber, y es que tú eres uno de los pocos extranjeros, cuando eras extranjero, al que se le aplicó creo que es el 33 de la Constitución. 33. Escribiste un artículo sobre el 68 mexicano en la famosísima revista L'Esprit y te corrieron de este país. Así empezó tu historia con México. Así es. Mi historia con México es una historia de amor a primera vista, pero en 69 la revista Esprit quiso, al año del mayo de 68 francés, quiso hacer un número especial del movimiento estudiantil en el mundo. Y me tocó América Latina, le dediqué 3 páginas nada más a México, porque estaba Brasil, estaba Colombia, Venezuela y todo. Y una pequeña frase, dije, no sabemos quién tomó la decisión, si es que alguien tomó la decisión de Tlatelolco, pero el Estado mexicano carga con la responsabilidad. Y eso fue suficiente para que la Embajada de México en París avisara inmediatamente Gobernación y sugiriendo mi expulsión del país. Y efectivamente me sacaron del país, me dieron 8 días para salir. Y eso fue en julio de 1969. A un año de las elecciones, de la llegada de Luis Echeverría a la presidencia que en 72 te permite regresar. Es una cosa muy interesante. El secretario de Gobernación me aplica el 33 y el presidente de México, que es el mismo hombre, Luis Echeverría, después no solamente me permite regresar, sino apoya habíamos creado en la pequeña Universidad de Perpiñán un instituto de estudios mexicanos. Y don Luis lo apoya. Don Luis dice al Fondo de Cultura de mandar todas sus publicaciones y crea 2 becas para nuestros estudiantes para que vinieran a hacer su tesis de maestría en México. Esas son las paradojas fabulosas de México, que es, sí, como decía André Breton, un país surrealista. El tema religioso te ha convocado como fenómeno social, porque en efecto tienes trabajo sobre la cristiada y cuando hablaba justamente de la luz que has arrojado sobre periodos complicados de comprender en México, uno de esos fundamentales ha sido la guerra cristera, pero luego tienes también trabajo sobre Samuel Ruiz y sobre otros personajes que explican desde la microhistoria justamente la visión de lo mexicano y su religiosidad. ¿Este tema te eligió, tú lo elegiste, o cómo se dio ese baile? El tema de la cristiada no lo elegí yo. Yo tenía un proyecto de tesis sobre Zapata, pero en el seminario de doctorado en París, cuando presento mi proyecto... En la Sorbona. En la Sorbona, y el profesor lo acepta, había otro doctorando que se llamaba Jorge López Moctezuma,
un jesuita que después fue un muy querido profesor de la Ibero, y él dijo, muy bien, Zapata, muy interesante, pero ya hay algunos buenos estudios. Si usted busca un tema virgen, la cristiada. Así que a él le debo el tema. Lo de Samuel Ruiz se lo debo a Alberto Atié, sacerdote en ese momento encargado del secretariado social, y la conferencia episcopal no sabía qué pensar de Samuel. En ese momento el gobierno mexicano le pedía a Roma que quitara a don Samuel, que consideraba como el responsable del levantamiento neozapatista. Y entonces, por conducto, digamos, una minoría de obispos radical de izquierda apoyaba a don Samuel. Una minoría muy conservadora lo abominaba y la mayoría no sabía qué pensar. Desde Ezequiel Mendoza, pasando por Samuel Ruiz, tú vas buscando ya no la microhistoria del grupo social, sino el átomo de la microhistoria, es decir, la persona que podría servir como llave para contar una narrativa. Y Luis Riel, que es un personaje, pues entiendo que es el fundador de la provincia de Manitoba, ¿no? Entiendo que es un hombre otra vez con claros oscuros, algunos lo señalan de asesino y violento, y otros de héroe y de libertador, acaba perdiendo la vida. Ocupa, digamos, tus últimas páginas publicadas, El profeta del Nuevo Mundo, de Luis Riel. Cuéntame un poco cómo llegaste a este profeta canadiense y por qué dedicarle ahora un libro. Bueno, ya viste que muchos momentos muy importantes de mi vida no los escojo yo. La cristiada me la da el padre López Moctezuma. Don Samuel Ruiz en San Cristóbal me lo da Alberto Atié. El artículo, la aplicación del 33 que me expulsa de México, hace que llego a París como refugiado político. Hay una sesión extraordinaria del CNRS, que es el CONACYT francés, en agosto de 69. Que ¿Hay alguna diferencia entre el CNRS y CONACYT? Sí, bueno, que recluta a tres. Recluta a un académico polaco de origen judío, que en ese momento en Polonia comunista hay una ola de antisemitismo feroz. Creo recordar que Celso Furtado por la dictadura militar de Brasil y un servidor. En ese momento pienso que nunca jamás voy a poder volver a México y tengo que presentar un nuevo proyecto de investigación. Y se me ocurre Louis Riel, que había captado a lo largo de mis estudios, años antes en París, en una materia que era Historia del Imperio Británico en el siglo XIX. Y empecé una investigación en serio, tuve apoyo, crédito, pude viajar a Canadá y trabajar en los archivos. Y ahí estaba trabajando Louis Riel cuando de repente puedo regresar a México. Y entonces regreso a México, dejo a Louis Riel, aunque de vez en cuando, periódicamente, regreso al tema de Louis Riel. Cuando trabajo, Manuel Lozada, el fundador del estado de Nayarit, se me prende un foquito. Ahí está un mestizo, luchador agrario, y que funda un estado, Lozada. Y Louis Riel, luchador agrario, mestizo, y funda un estado. La única diferencia es que nunca fue jefe de guerra como Lozada, ni bandido como el joven Lozada antes de ser el jefe de guerra. Y luego, años después, un hijo nuestro, director de cine, que hizo una película que se llama Los Últimos Cristeros, casado con una quebequense, vive en Montreal y me dice, papá, me faltan mis raíces mexicanas, no sé qué hacer como director de cine en Canadá. Y yo le dije, acabas de hacer una película histórica, Louis Riel es un personaje fabuloso. Ah, sí, pero yo no sé nada, apóyame. Y es cuando regresé y terminé finalmente la investigación sobre Louis Riel. Como ves, no soy dueño de mi destino. Siempre hay, no sé si ángeles de la guardia o no sé qué, o pequeños dibuk de demonios que me orientan. Jan, los personajes que uno escoge son espejos también para afinar la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Mientras estás escribiendo y publicando este libro, te ha tocado protagonizar una discusión muy importante y es
preguntarnos, preguntarte qué es esto de tener una vida intelectual, académica, en tiempos adversos. Te han acusado recientemente de todo cargado de mentiras, hasta de plagio más recientemente. No, tu carrera está a prueba de balas, pero sí te pregunto, para cerrar la entrevista, ¿cómo te concibes hoy? ¿O cómo concibes tu deber hoy, tu deber intelectual, frente a la época que te está tocando vivir? Mira, el deber intelectual es de resistencia y efectivamente cuando me lo preguntas, de repente me doy cuenta que desde los cristeros hasta Luis Riel, pasando por los discípulos de don Samuel, sus famosos diáconos, que son todos los jefes, entonces sí me doy cuenta que el hilo conductor es la resistencia. Y por cierto, me acabo de enterar que hay un proyecto internacional entre Francia y América Latina, argentino especialmente, sobre la situación y la resistencia de 3 grupos sociales: artistas, intelectuales, sindicalistas en los regímenes autoritarios. Y están haciendo la comparación entre la Rusia de Putin, Turquía de Erdogan y América Latina, evidentemente, sin precisar más, que me parece un proyecto muy interesante y es lo que estamos viviendo. Resistir es una tecnología con características particulares. Cerremos con eso. ¿Cómo defines tú resistir? En francés hay una sola palabra y creo que en español también una sola palabra para la resistencia no violenta y para la resistencia armada. En alemán existen 2 palabras: Widerstand, que es el levantamiento en armas, y Resistenz, que es de tipo la resistencia biológica, inmunológica contra la agresión de un bicho o la agresión externa. Y es una lucha que necesita mucha paciencia, mucha convicción. La tentación del recurso a la violencia de las armas es buscar un atajo, y normalmente no hay atajo. Y te estrellas, o si ganas, el resultado puede ser peor. Entonces, la resistencia es, yo diría, según la palabra alemana, Resistenz, a ver quién aguanta más. ¿Y la inteligencia sirve para eso? Yo creo que sí, porque a lo largo de los milenios ha sufrido muchas veces el asalto a la razón, pero finalmente la razón ha triunfado. Así que, como le dijeron al Quijote en la cueva de Montesinos, paciencia y barajar. Sigamos barajando las palabras, las razones y también la empatía que nos hace tanto bien. Gracias, Jan, por los pretextos de tu vida que nos han permitido esta conversación el día de hoy. Gracias a ti, Ricardo, querido ex colega del CIDE. Y colega de la Resistencia. Y amigo. Nos vamos próximo sábado. No hay lugar común aquí en ADN 40.